Hola amigos, tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchando. Los saludos amigo Edward Games y estamos en esta nueva sección del canal en el que estaremos hablando principalmente de películas, de series, tal vez también de series animadas, quizás también obviamente de videojuegos y otros medios de entretenimiento como les he venido prometiendo en el canal desde el principio de los tiempos, pero que realmente apenas estoy empezando a meter. Y esta es una de las secciones prometidas que les había comentado en el gameplay anterior. Para esta sección vamos a estar hablando de Stranger Things, consecutivamente de la temporada 3, aunque probablemente mencionemos algunas cosas de la temporada 1 y 2, así que estén atentos porque hay spoilers. Así que si no han visto la temporada 3, corran, vayan a verla y luego escúchense este podcast. Si no les importa spoilers, si quieren quedarse a conversar con nosotros, pueden hacerlo. Nosotros, ¿por qué nosotros? Porque voy a inaugurar esta sección también con un invitado que nos está engalanando en esta sección. Es un gran amigo y también es melómano y también un consumidor ávido de entretenimiento. Mi amigo Gerardo, por favor, preséntate. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, mi nombre es Gerardo y pues efectivamente como bien comentas, vamos a estar el día de hoy platicando de Stranger Things, una serie que nos ha traído momentos muy divertidos, momentos muy estresantes, pero sobre todo nos ha traído momentos muy nostálgicos. Y pues bueno, creo que hay muchísimas cosas de las que podemos platicar el día de hoy. Así es amigos, Stranger Things es una serie original de Netflix hecha por los hermanos Duffer, que principalmente se basa en la nostalgia, como bien menciona Gerardo, ya que está cargada de referencias y está inspirada en muchísimas cosas de la cultura pop, sobre todo de los 80s. No es copia, sino más bien es tributo. Constantemente ponen las referencias por todos lados porque es algo pues hecho para todos los fans que anhelamos ver ese tipo de referencias. Nos da ilusión verlas y recordar y entrar en esa pequeña maquinita del tiempo que a veces son los recuerdos. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando obviamente de curiosidades, hablando también de qué opinamos de la serie. Y en cuestión general, obviamente va a haber una comparación porque no se pueden evitar las comparaciones con las temporadas anteriores. Y bueno, voy a dejar que Gerardo comience a platicar con ustedes y en un momento más comenzamos a comentar todo lo demás. Bien, pues platicar de Stranger Things es de inmediato remontarnos a los años 80. No solo porque la serie está ambientada en esos años, sino porque se encargan de estarnoslo recordando en cada oportunidad que tienen. Todas las referencias que podemos ver en las 3 temporadas son a la cultura pop de los 80s. Como bien comentabas hace rato, vamos a estar regresando seguramente en el tiempo a la temporada 1, a la temporada 2. Porque precisamente una de las observaciones que yo quiero hacer es ¿cómo empezamos la temporada 2? La temporada 2 la empezamos con un grupo de 4 niños disfrazados de los cazafantasmas. Entonces, este tipo de detalles es lo que nos hacen ver que Stranger Things, a pesar de que la trama es muy interesante y la trama es buena, se sabe valer muy bien de todas esas pequeñas referencias que hacen a los que sí, no necesariamente crecimos en los 80s, sino que tal vez nacimos en años posteriores. Tenemos muy arraigada la cultura de los 80s, al ver este tipo de detalles nos hace encariñarnos muy rápido con la serie. Se los platico personalmente, a mí me pasó. Empecé a ver la temporada 2, empecé a ver los trailers y lo primero que vi fue a los 4 protagonistas disfrazados de los cazafantasmas. Digo, esto me va a volver loco seguramente. Entonces bien, un poquito de qué va la serie. En la serie es la historia de 4 niños que en la primera temporada vemos que uno de ellos desaparece en situaciones un tanto misteriosas, pero resulta que este niño no se murió ni se fue a otro país ni nada de eso. No, se fue al mundo del revés, por decirlo de cierta manera. Y la historia trata de cómo sus 3 amigos, apoyados por una niña
a la cual deciden llamar Eleven de cariño. Nos narran cómo entre todos tratan de rescatarlo de este mundo del revés. En la temporada 2 todavía vemos a este niño con los estragos de lo que le ha sucedido, y así seguimos. Y en la temporada 3 no es la excepción, seguimos teniendo estragos de ese universo. Y bueno, volvemos a ver a los protagonistas encontrar la forma de ayudar a su amigo para que salga de este problema. Y bueno, ya con esa pequeña sinopsis como en general de Stranger Things, vamos a centrarnos más en la temporada 3. Obviamente esta temporada, bueno, en mi punto de vista considero que es la mejor. Es la que tiene mejor ritmo al menos, porque la 1 es buena. La 2 se volvió un poco lenta por momentos. Hubo capítulos un poco incomprensibles para mí, como la de los otros niños con habilidades especiales, que por un momento pensé que estaba viendo X-Men en lugar de Stranger Things. Pero esta tiene un ritmo mucho más fluido, y tiene que ver porque como ya nos introdujeron a los personajes de las 2 temporadas anteriores, aquí no hay tantos personajes nuevos. Más bien se dedicaron a profundizar en los personajes que ya tenían, y sobre todo lo que creo yo más importante, más interesante y lo que le da sabor a esta temporada, profundizaron más en los antagonistas. En este caso, en un caso concreto de Billy. Billy es un personaje que la temporada anterior era casi unidimensional. Era como de soy malo, maloso porque sí, porque soy el chico rebelde. Pero esta vez profundizaron bastante en él y se volvió realmente el antagonista, porque el Mind Flayer, o sea, con todo y que se supone que es como el que controla a los demás, pues realmente la mayor parte de la temporada no hace mucho mientras se está como formando, sino que el gran antagonista es Billy. Y esto tiene que ver mucho con el actor, que fue quien se acercó a los hermanos Duffer y les sugirió que profundizaran más en su personaje para que la audiencia pudiera entender por qué Billy hacía lo que hacía, ¿no? Y no solo eso, sino que también puso muchísimo del guión en el background del personaje. Y eso, amigos, es proactividad, definitivamente. Así que todo eso se lo debemos al actor, que pues me parece un trabajo fantástico. Ahora, hay curiosidades desde el elenco, ¿no? Entre los nuevos personajes podemos encontrar gente interesante. Está la hija de Uma Thurman, por ejemplo. Esa es otra curiosidad, que es Maya Hawke. No sé si tenga el apellido de... Es hija de Ethan Hawke. Es que es hija de Ethan Hawke. Entonces no sé si está debutando, no sé si tengas ese dato, si es la primera vez o ya había actuado antes. De hecho sí tengo entendido que es su debut. Y de hecho estuvo muy bien. Ahora lo que voy a mencionar me sorprende incluso a mí. Creo que el primer personaje LGBTITTQ, no sé si dije bien las siglas, discúlpenme si no, es que cada vez aumentan, que aparece en Stranger Things. Y es el primer personaje en mucho tiempo que veo en una serie de este tipo que no lo sentí forzado. No lo sentí forzado dentro de una agenda de lo políticamente correcto que impera hoy en día en muchos materiales, sobre todo en el cine y en la televisión, de meter a personajes para ser más inclusivos, sino que normalmente, o sea, te van relatando poco a poco la historia. En realidad ella fue bastante ambigua en algunas cosas que menciona a Steve, y nosotros obviamente asumimos algo, él también lo hace, cae en el mismo error y ya después lo aclara, ¿no? Pero no lo sentí para nada forzado. Se me hizo un personaje súper interesante, súper divertida, le aporta muchísimo a la trama, la hace avanzar, hace una mancuerna increíble con Steve. Y aunque sí, una parte de mí se sintió un poco mal de que Steve no tuviera un interés romántico esta temporada, no porque a fuerza tengan que pasar, pero es que Steve es un buen tipo. Se lo merece. Sí, se lo merece. Es un personaje que me gusta mucho. Y bueno, hay obviamente actores invitados que no solamente son invitados porque sí, sino que, vaya, son parte de estas películas ochenteras, pues, digámoslo, parte de esta cultura que los hermanos Duffer obviamente tratan de referenciar. No lo tengo aquí ahorita en la mano, más bien lo tenía, no sé qué hice. Ya lo encontré.
Bueno, dentro de los actores invitados tenemos, por ejemplo, a Jake Busey y a Cary Elwes. Que sobre todo a Jake lo podemos ubicar en películas, sobre todo de comedia, como esta de... No recuerdo ahorita el nombre, no tengo el nombre, no sé si tú te acuerdas, donde todos los amigos son solteros y el último soltero es el que se queda con una lana que están teniendo todos. Y él era como el más fiestero, el que tratan de embaucar enamorándolo, y que de hecho pierde un testículo en la película, es muy gracioso. Okay. También sale en Predator, de hecho también sale en la última. Bueno, vaya, salen muchas películas, lo pueden buscar en el anexo del reparto. El otro actor también de hecho lo encontramos en películas como Drácula de Bram Stoker. O sea, son actores invitados que están ahí haciendo un personaje secundario, pero que pues para los que han visto varias películas ochenteras y noventeras, pues seguramente los van a venir a decir: oh, yo conozco a ese sujeto de tal serie y tal película. Y eso es parte de lo que los hermanos Duffer quieren emular. ¿Algo que más que quieras mencionar al respecto? Sí, aquí hay otra cosa muy interesante en la trama de Stranger Things. Como ya lo platicamos hace un ratito, la trama en general trata de un grupo de amigos tratando de evitar la catástrofe en el pueblo de Hawkins, que es en donde viven. Pero en esta temporada vemos otras cosas bastante interesantes que también nos remontan un poco a la época. Algo que a mí se me hizo muy interesante de lo que se habla en esta temporada es que se trata el tema de la Guerra Fría. Como ustedes bien saben, hubo una Guerra Fría bastante pesada entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y precisamente en esta temporada vemos que parte de los antagonistas son precisamente algunos rusos que lo que están tratando de hacer es abrir el portal entre nuestro mundo y el Upside Down, o el mundo del revés, como preferiría que dijeras que es el mundo de cabeza, porque esto del mundo del revés suena como canción de Chabelo, ¿no? Sí, y lo he estado pensando todo este rato que lo mencionas, pero... Exacto. Bueno, entonces llamémosle el Upside Down. Entonces lo que sucede es que son los rusos los villanos. Entonces esto es bastante interesante porque precisamente estamos hablando de la época de la Guerra Fría. Y por otro lado, es bastante interesante también ver que obviamente nosotros conocimos a los personajes cuando eran unos niños. Y en esta temporada, pues... obviamente no podemos retardar su crecimiento, ¿no? Evidentemente ya son adolescentes y empiezan a tener intereses más adolescentes. Bueno, de eso hay que mencionar algo. Will es un personaje que estuvo en el Upside Down prácticamente un año, casi un año. Y bueno, se explica que su vida como que se detuvo también biológicamente. Y se nota aquí porque evidentemente todos tus amigos crecen y él todavía como que está en ese punto en el que hay ciertos intereses que aún no despiertan en él. Inclusive el actor lo dejó claro en una entrevista, que dijo que la sexualidad de su personaje estaba abierta a interpretación, porque como su vida se detuvo, básicamente aún no despiertan intereses al respecto, ¿no? Entonces es curioso. Igual tal vez en el futuro juegan con esto si el actor puso pie a él, igual no, pero sí, y vemos un poquito de esta dinámica adolescente entre los personajes que crea muchas situaciones muy divertidas, sobre todo con Hopper, que pues obviamente yo creo que pasa el trance que pasan muchos papás cuando ven crecer a su hija, pasar de esa etapa de niña a adolescente, y pues que obviamente pues siendo un papá algo sobreprotector, pues no se siente muy a gusto con la situación, aunque además tengo que mencionar que ¿cómo se llama el novio de Eleven? Es Mike. Mike es un... pues es bastante odioso. Realmente yo creo que lo atribuyo a su familia, porque también su hermana es bastante odiosa en ciertos momentos. Su mamá también es bastante odiosa. Entonces pues llega a cansar un poco a Hopper con esto, ¿no? Vemos una Eleven pues obviamente ya crecida, que ya habla perfectamente. De hecho hay algunas escenas donde se ve un libro de habla perfectamente inglés en el cuarto de Eleven, en donde me imagino que así estuvo practicando, porque bueno, los que ya vieron las temporadas anteriores saben que Eleven no hablaba, entonces probablemente tuvo que practicar bastante el inglés para poder hablarlo. Y pues bueno, de hecho empieza el episodio con una canción ochentera, no tengo ahorita el nombre sinceramente, pero es muy 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 conocida, y con Hopper viendo una serie que es Magnum P.I. Es sobre un detective privado me parece que en Miami. Y todo el atuendo que usa Hopper durante toda la temporada, que son estas camisas como hawaianas, parece el look de hecho del protagonista de Magnum P.I. Así que seguramente Hopper era muy fan
Y yo pienso que los hermanos Duffer hicieron una gran referencia con eso. ¿Tú qué piensas, Gerardo? Sí, exactamente. Y de hecho es bastante interesante porque precisamente, aguas, ya van a empezar los spoilers otra vez. Cuando va a tener su cita con Joyce, él se viste con una de esas camisas hawaianas. Creo que precisamente por la situación que él veía en la televisión, decía, oye, esto me va a hacer ver muy bien para una cita, ¿no? Entonces eso lo vemos reflejado cuando va a tener su cita con Joyce. Ahora, con respecto a lo que mencionaste hace un momento de la Guerra Fría, ya vimos en las temporadas anteriores, bueno, para los que no los hayan visto ya dijimos que hay spoilers, así que no reclamen en la caja de comentarios. Pero ya se mencionó el MK Ultra, obviamente esto fue en los 70s. Ahora, en principios de los 70s, finales de los 80s, cuando se descubrió toda este movimiento de la CIA. Luego obviamente se trata de la Guerra Fría, que también los hermanos Duffer comentaron que se basó un poco en una película que trataba de eso en los 80s. Igual no tengo el dato a la mano porque sinceramente yo no vi esa película. Lo comentaron los hermanos Duffer, pero yo sinceramente no me acuerdo, así que yo no caché las referencias sino hasta que yo no la vi. Más bien no la leí en otro lado. Pero precisamente trata de eso esa película, ¿no? De rusos infiltrados, como suplantando gente y todo este rollo. Y básicamente de eso va un poco el principio de la temporada. Y hay un personaje en particular, ¿se llama Grigori? El ruso fuerte, grandulón. Sí, creo que sí. No tengo... Bueno, creo que se llama Grigori. Si me equivoqué, pues discúlpeme, ya lo anotaré en el podcast. Pero yo desde que lo vi dije, tiene todo el look de Terminator. Y lo confirmaron los hermanos después. Y ya después es demasiado evidente. Incluso otro personaje le dice Terminator. Tiene todo el look de Schwarzenegger. No, de hecho le dice Schwarzenegger. Dice el Schwarzenegger. Y sí, es que se parece el corte de cabello, lo corpulento. Que también se parece a Iván Draco. Sí, pero yo lo veo más a Schwarzenegger. Porque trae, fíjate, motocicleta, chamarra de piel o de cuero, el corte militar, el caminado y cómo agarra la escopeta con una mano. Eso solamente lo hace el T-800. Exacto. Y hay una referencia que no sé si muchos captaron, pero yo sí. Si ustedes son fans de las películas de acción de los 80s y los 90s, como por ejemplo yo, me encantan esas películas de acción. Muy exageradas, muy sangrientas, pero eran geniales. Algunos de ustedes me imagino que vio Die Hard, o que aquí le pusieron Duro de Matar. Y hay una escena en la que precisamente el personaje de Bruce Willis se topa con el antagonista, le apunta y este le dice que no le va a disparar porque él es un policía y los policías tienen reglas. Pues recrearon esa escena tal cual con Hopper y el ruso. Es exactamente lo mismo, le apunta, no me vas a disparar porque los policías tienen reglas. Y yo dije, ¡oh, Die Hard! Definitivamente. O sea, como les comentamos, la serie está llena de referencias por todos lados. Y por cierto, le pone una golpiza increíble a Hopper. Exactamente. Y pues bueno, precisamente todo eso es lo que hace a Stranger Things una serie tan querida por todos. Porque se basa mucho en el factor nostalgia. A pesar de que la trama es muy buena, es muy interesante. Como ya hemos platicado, temporada 3 hablamos de Mind Flyer, de los rusos. Esa es una trama muy interesante, pero aún así está debidamente aderezada con todas estas referencias a los 80s que hacen que la serie sea muy disfrutable, que cualquier persona que la vea, independientemente de que agarre a lo mejor todas estas referencias, se le haga buena porque la trama es bastante interesante. Ahora, no sé si también lo cacharon, pero hay una parte al principio cuando Nancy despierta en una pesadilla, precisamente está viendo una escena de Day of the Dead. Esta película de George A. Romero, continuación de toda su saga de zombies, tuvo funciones especiales en su estreno durante los 80s. Y hay una parte en una escena precisamente donde pasan al lado de un afiche que está anunciando esta película y dice algo así como Secret Preview, no me acuerdo qué, pero haciendo referencia a esas funciones como especiales que se hicieron antes del estreno. Pues dando a entender que en Hawking, que es el pueblo donde ocurre todo esto, hubo una de estas funciones. Entonces, pues se me hace muy curioso, ¿no? Que mencionaran, obviamente la película también mencionan Back to the Future. Obviamente es un clasicazo de los 80s. De hecho, recrea la escena del estacionamiento. Ahí hay como dos referencias, porque es la escena, obviamente, de Back to the Future y de... ¿Cómo se llama esta película? Basada en un libro de Stephen King. Sí, Christine. Entonces hay muchísimas referencias. El centro comercial donde casi toda la serie se lleva a cabo ahí.
bueno, gran parte de la serie. Existe de verdad, es un centro comercial construido en los 80, lo encontraron los hermanos Duffer, lo remodelaron y pues pudieron darle todo ese sentido de, pues de la época, porque incluso tenía todavía mucha decoración de la época. Entonces yo creo que se fueron rayados con eso. Obviamente el soundtrack pues es totalmente ochentero, es como por meterte en una playlist de Spotify de los 80s y maquinita del tiempo garantizada. Y pues sobre todo más que la trama, yo creo que, de nuevo lo menciono, los personajes. Inclusive los personajes secundarios son entrañables. A mí cómo me dolió cuando se murió Alexei. Sí. Sí, o sea, yo no pensé que me fuera a encariñar con este personaje porque lo acabas de ver, pero lo haces. Entonces, pues sí, se me hace que lo mejor de la temporada son el antagonista, que es Billy, y obviamente los personajes en general profundizan muy bien. Creo que inclusive el Man Flyer pasó a segundo plano. ¿Tú qué opinas? Sí, de hecho yo estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de los personajes secundarios. Por ejemplo, hay un personaje que a mí personalmente se me hizo muy divertido y tuvo un plot twist un tanto interesante, que es la hermana de Lucas, hermana menor de Lucas. Que resulta ser una nerd. Exactamente, esa es la parte más divertida de toda. Cuando va con Dustin, que precisamente están tratando de entrar a los ductos para encontrar en dónde está la base de los rusos. Bueno, por cierto, déjame mencionarlo. Eso que dicen de que los ductos y que son muy pequeños, yo creo que también muchos se han mencionado al respecto. Yo también estoy de acuerdo que se burlaba de los ductos de aire de Die Hard, de que eran enormes los ductos donde pasaban los Willis. Y no, amigo, los ductos de aire de ventilación no son tan grandes. Exactamente. Y entonces es muy gracioso cuando van ellos ahí en los ductos y Dustin le empieza a decir a la hermana de Lucas: oye, un momento, todo eso que tú estás diciendo, tú eres una nerd. Entonces es muy gracioso cuando eres nerd y no lo sabes y alguien te dice: oye, eres un nerd. Entonces creo que fue uno de los personajes que también nos regaló momentos muy divertidos en la temporada. Sí, otro de los personajes que, por cierto, solamente sale en un par de escenas, pero todos la amamos y es trending topic, ¿no? Que es la novia de Dustin, Susie. Que por cierto, obviamente hacen una pequeña escena musical. Antes de que ocurriera la tercera temporada, de que se anunciara, de que se escribiera y todo, hubo un show de televisión donde el elenco de Stranger Things estuvo cantando. Y se veía que los chavitos tenían talento pues para cantar, ¿no? Y yo creo que los hermanos Duffer quisieron aprovecharlo. Usaron el tema de Neverending Story, de la historia sin fin, que se había estrenado un año antes, en esa época, en los 80. Entonces la agarraron obviamente, temazo. Y aparte, o sea, la niña, o sea, de hecho ni ella ni Dustin necesitaron de cantantes profesionales para que los doblaran. Ellos grabaron la voz y aparte la niña ya tenía experiencia en musicales de Broadway. Y se nota, porque de hecho cuando puse el video de la canción, porque la tuve pegada como 2 semanas, no salía de mi cabeza. Me acuerdo que estaba con mi novia, por cierto, si me estás oyendo, un saludito, un besito. Y me decía: la niña canta bien. Y ya después dije: pues sí, bastante buena. Y ya cuando chequé que tenía experiencia en musicales, dije: pues claro, ¿no? O sea, ya con razón le pusieron también las armonías y las líneas altas, pues ya sabía cantar bastante bien. Salen en un par de escenas, pero todos amamos a ese personaje. Ojalá lo retomen si es que hay una cuarta temporada. Sí, exactamente. Y la verdad es que ahí, una vez más, Stranger Things nos demuestra que no importa si te está persiguiendo un monstruo, no importa si estás a punto de detener a los rusos de que abran el portal. Lo más importante en Stranger Things es la música de los 80s. Pero por supuesto. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir hablando de curiosidades y ya vamos a hacer como la calificación de la serie al final, que siempre es como lo más interesante. Y también vamos a hablar de los puntos malos, ¿por qué no? Porque siempre hablamos de lo bueno, pero también vamos a hablar de los puntos malos, que sí los tiene. Así que no se vayan, amigos. No te despegues, estás en Spectápolis, análisis, críticas y recomendaciones con muy buen humor. Videojuegos, películas, series, noticias del espectáculo, cultura geek, cultura pop y más, solo aquí en Edward Games. Sígueme en mis redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram como Edward Games y en Twitter como Games Edward. Ya estamos de vuelta. Esto es Spectápolis. Y bueno, amigos, ya estamos de vuelta. Y bueno, antes de seguir hablando como de curiosidades y todo eso, porque, bueno, curiosidades de Stranger Things, yo creo que no, sí, no acabamos. Tendríamos que hacer un programa demasiado extenso al respecto. Pero sí hay, obviamente, música, obviamente lugares, obviamente
muchas cosas populares, pósters, ahí incluso aparece Ralph Macchio de Karate Kid en una parte, se le menciona. Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero vamos a hablar de la parte mala, porque sí tiene parte mala, no todo es perfecto, no todo es amor, no todo es precioso en Stranger Things. Y bueno, no sé, ¿hay algo que no te haya gustado de la serie que quieras comentar, que hayas dicho, esto como que no me convenció tanto? Pues sí, realmente hay bastantes cosas que no terminan de convencernos. Digo, algo que a mí personalmente no me gustó, sobre todo en la segunda temporada, creo que es la temporada que menos me ha gustado. Pero hablando de la tercera temporada. Hablando de la tercera temporada, sí, también tuve varios conflictos con la tercera temporada. Creo que hubo algunos arcos argumentales que estuvieron ahí sin mayor sentido, sin pena ni gloria. Por ejemplo, lo que platicábamos al inicio de la temporada. Desde la temporada 2 veíamos que Billy traía ondas con Karen, con la mamá de Nancy y de Mike. En la temporada 3 siento yo que eso fue una escena que no nos aportó prácticamente nada. O sea, supuestamente iba ahí a haber una especie de romance, una especie de infidelidad entre Billy y Karen. Al final no sucedió nada porque bueno, entró el Mind Flayer, pero no sé, siento que eso fue algo que no nos llevó a ningún lado. O sea, se quedó ahí y no pasó a más. Y había otra cosa que platicábamos. Creo que en general el problema es con el personaje de Karen, ahora que lo estoy pensando. Habíamos platicado también de una escena en donde Nancy platica con su mamá, con Karen, acerca de que pues bueno, no se siente a gusto en el lugar en donde está trabajando porque cree que no la valoran, y Karen trata como que de darle un discurso de empoderamiento y Nancy se queda así como que no, pues es que eso seguramente lo aprendí de ti, mamá, ¿no? Y decimos, bueno, eso en todas las temporadas de Stranger Things, ¿cuándo lo vimos? Realmente no. O sea, son cosas que no tienen mucho sentido. Sí, o sea, en general como que la motivación del personaje de Karen no nos quedó muy clara. Eso ya era algo que también le había comentado. O sea, no porque esté bien o esté mal, sino que toda la temporada 2 se la pasa flirteando con Billy, ¿no? O sea, desde que lo ve, o sea, Billy le tira la onda y también ella se lo está casi desvistiendo con los ojos. Empieza la temporada y casi lo primero que vemos de estos dos personajes es a las señoras en turno esperando a que Billy pase por la piscina para literalmente mamasearlo. Y pues incluso Karen se pone pues trajes de baños atrevidos y se ponen poses para que Billy la note y todo este rollo. O sea, ya hay como pues sí, ¿no? Ya un coqueteo demasiado, ya más allá, obviamente va a haber este asunto como de infidelidad. Y a la mera hora es como de, no, ya me dio remordimiento de conciencia y no. Y bueno, no es que queremos que obre mal ni nada, pero ya cuando habla con Nancy como que no tiene mucho sentido. De pronto es como de, ¿y en qué momento Karen ha sido la persona sensata? ¿O ha sido una persona que, no sé, luche por alguna causa buena y que se aferre? No, o sea, en general ha sido bastante odiosa. Le coqueteaba a Billy y se quería echar a Billy, de hecho lo hubiera hecho. Entonces no sé, como que de pronto ese cambio de actitud no se me hizo muy coherente. Más bien fue como para que no quedara mal, pienso yo. Como que tratar de que nadie quedara como, pues mal, ¿no? Más bien dejar un espacio gris, pero no completamente negro. Y eso pues en ese aspecto no me gustó. Hubo algunas partes de Jonathan y Nancy que también se me hicieron un poco desesperantes. Obviamente era para hacer una trama secundaria, hacer avanzar la historia y todo este rollo. También hay obviamente un argumento de empoderamiento en el caso de Nancy, porque pues sí, los tipos de su trabajo pues son unos imbéciles que la tratan muy mal y ella trata desesperadamente de que la noten. Bueno, eso sí podría haberlo sacado de Karen ahora que lo pienso. A Nancy le gusta llamar la atención, pero en general trata de que noten su trabajo. Se meten en problemas y pues básicamente es como Nancy y Jonathan van a un lado y luego tienen que ir a otro, y luego tienen que ir a otro, y luego tienen que ir a otro, y es como de, ok, sí, pero me interesa más lo que está pasando, inclusive con Steve y con Dustin y el personaje de la hija de Uma Thurman, que ahorita se me fue. Es muchísimo más interesante lo que está pasando ahí, o con los rusos incluso, que lo que están haciendo Nancy y Jonathan, que más bien era como de, ustedes tienen que estar ahí en algún momento y los vamos a poner, pero siento que no le aportan tanto a la historia. ¿Tú qué opinas?
Sí, es correcto. Son esas historias secundarias que vemos y digo, finalmente ahí están. No es que no nos agraden, no es que no nos entretengan, pero finalmente no nos llevan a ningún lado. O sea, si no las hubieran puesto en la serie, no hubiera pasado nada. La trama hubiera seguido siendo la misma y hubiéramos terminado igual. Ah, ya me acordé. ¿Sabes qué me molestó? Y también lo comentamos. Lo de la muerte del interés amoroso de Joyce de la temporada pasada. Ah, sí. O sea, era un personaje que desde que lo presentaron sabíamos que se iba a morir. Y constantemente era como... No sé si le comentaba a Gerardo que me recordó una serie animada que se llama Secundaria de Clones, que por si no la han visto, véala, está en YouTube, tiene 2 episodios, es genial. Y se burlaban de esto precisamente, porque es como una especie de show. Y decían, no, pues en esta temporada uno de sus personajes favoritos se va a morir. Sí, no, ningún personaje secundario que se acaba de sacar, no, uno de sus personajes se va a morir. Y ponían escenas de un personaje completamente nuevo, pero trataban de ponerlo ahí como para decirte, mira, alguien se va a morir, obviamente se muere el personaje completamente desconocido y nuevo. Ah, pues más o menos así pasó con ese sujeto, era como de, encariñense con él, miren, se llama Bob, ¿no? Sí. Sí, es como de, Bob es bueno, Bob es buena onda, Bob es súper chido y mira, Bob se murió, llora por Bob. Y esa temporada es igual, ¿no? Como que Joyce, pobre Bob, y un dibujo de Bob es un héroe, y no he superado a Bob, tengo unas ondas con Hopper, pero pues es que Bob, y Bob era como de, la verdad a nosotros Bob nos vale 3 hectáreas de pepino, lo siento, pero es la realidad. No me acabo de tragar esa trama. Sí, eso y algo que tiene que ver con el final. Ya avisamos que hay spoilers, así que no se quejen. Exacto. Que Joy se vaya. O sea, yo no lo entiendo, porque de por sí Will le truncaron su vida. 1 año. Entonces como de Will estuvo fuera de casa, lejos de su mamá, de su hermano y sobre todo de sus amigos, ¿no? Apenas acaba de volver, pasan un montón de cosas y en el momento en el que más deberían estar unidos y más deberían de estar juntos y de dejar que Will retome su vida y todo esto, a Joyce lo que se le ocurre es irse. Y yo pienso que está siendo muy egoísta, es como de, sí, Joyce, o sea, sí, se murió Bob, pero pues, o sea, Will estuvo 1 año en el Upside Down. No sé, pero yo creo que pesa más ahí lo de Will. Y pues también Jonathan, porque también a Jonathan lo separas pues de Nancy y de sus amigos. Exactamente. Y es como de, o sea, te estás llevando entre las patas a tus hijos, cuando realmente tienes un montón de amigos en Hawkins que te quieren, un montón de gente que se interesa por ti. Tienes ahí a tus hijos haciendo una vida ahí. Y aparte ya acabaron con el mal ahí en Hawkins. Bueno, se supone. Pues ya para qué te vas, ¿no? O sea, realmente yo no lo entendí muy bien. Pero pues bueno, son cosas que no acabaron como de cuadrarme y a mí no me convencieron. ¿Qué otra cosa no te gustó a ti? Bueno, retomando un poco lo del final, precisamente a mí me deja un poco preocupado. Porque como bien comentas, al final decimos, bueno, ¿por qué razón dejas el pueblo? ¿Por qué dejas Hawkins? Mi preocupación sería, si va a haber una 4ª temporada, que precisamente ya han comentado los hermanos Duffer que sí va a haber, ¿cómo vas a justificar que regresen a Hawkins? O sea, ¿qué va a pasar? Eso es lo que a mí me gustaría entender, porque así como estamos, nos lo están dejando como un final, aparte de que es bastante agridulce. ¿De qué manera lo podríamos unir con una siguiente temporada? Son esas cosas que sí no nos terminan de dejar satisfechos realmente. Es que a mí lo que se me ocurre es que el Mind Flyer o bueno, cualquier cosa que los esté siguiendo, o los rusos, lo que sea, lo siga donde quiera que vayan, ¿no? Y tendría lógica, pero como tú apuntas, entonces ¿para qué vuelves a Hawkins? Es que, no sé, entiendo por ejemplo lo de Eleven, que la dejaran sin poderes, pues era un personaje muy OP, en cierto sentido. Como que ya no te preocupabas mucho por Eleven, era como, ella la libra, ¿no? Ella usa sus poderes y le patea el trasero a los malos, ¿no? Y ok, la dejaron sin poderes para tenerla vulnerable otra vez. Va, eso me gusta. Pero inclusive lo de Hopper. También ahorita vamos a comentar un poco eso de Hopper. No sabemos si se murió, si no se murió. Pueden pensar lo que ustedes quieran. Hay una escena post créditos que pues deja a todos con la duda. Pero pues bueno, ahí el sacrificio de Hopper. Obviamente Eleven se quedan sola. Y Eleven aparte se va con Joyce. Tampoco entendí muy bien eso. O sea, ¿por qué? O sea, sí entiendo que Joyce era cercana a Hopper, pero Eleven nunca fue cercana a Joyce. Ni a Will. Ajá, entonces era como de, bueno, ¿por qué? Porque eres la única que pueda adoptar un niño, supongo, en ese momento. Pero se me hubiera hecho más lógico que se quedara, no sé, en otro lado. Además, también no dicen bien qué pasó con Max, porque pues Max se quedó sin Billy. No sé, hay muchas cosas que no me cuadran mucho. Entiendo que a ver cómo lo van a resolver.
pero pues no sé, ¿qué piensas tú? Sí, de hecho justo eso es lo que iba a comentar también, el asunto de Max. Porque digo, al final cuando están Lucas y Max y Dustin ayudando a empacar a Joyce, a Will, precisamente le están haciendo burla a Dustin por la escena de Neverending Story. Y están ahí Lucas y Max cantándole, haciéndole burla. Pero es ahí en donde yo digo, bueno, ¿qué pasó con Max? O sea, acaban de matar a tu hermano. Un monstruo acaba de matar a tu hermano. Y digo, yo entiendo que hay que superar los traumas, ¿no? Pero no sé, yo no me sentiría cómodo haciéndole bromas a uno de mis amigos cuando acaban de matar a mi hermano. No lo sé, no alcanzó a entender esa parte un poco. Aparte, recuérdame, porque no recuerdo. Según yo ya, no sé si había muerto o se había ido el papá de Max. Creo que se había ido. Sí, o sea, según yo tengo entendido, Billy era como el tutor legal ahorita. O sea, porque él era el hermano mayor. Su mamá pues ya está muerta, ¿no? Y aparte su papá pues era un completo desinteresado de ellos dos. Pero no recuerdo bien qué pasó con él la temporada anterior, ahí sí disculpen. Pero según yo era como, bueno, entonces ¿qué pasa con Max? O sea, no nada más Eleven y Joyce perdieron a Hopper. O sea, Max también perdió a alguien muy importante. Y aparte nos hicieron súper empatizar con Billy. Y al final pues se muere Billy. Obviamente a Max le duele porque con todo y lo que está pasando es como de, bueno, yo sé que en el fondo Billy no es malo, ¿no? Más bien es pues sí, es incomprendido, ajá. Pero no como que pasó sin pena ni gloria. Así, sí, se murió Billy, me dolió. Así, mira, céntrense en Eleven. Entonces como de, bueno, ok. Pero yo no le vi mucho sentido. Sí, esos fueron como que cambios demasiado bruscos que, digo, en su momento a lo mejor uno no los nota. Pero ya cuando empezamos a analizar un poquito más la serie decimos, bueno, qué rápido superamos a Billy, ¿no? Sé que fue un personaje bastante difícil en la segunda temporada, en la tercera temporada, pues evidentemente era el antagonista, pero aún así, qué rápido superamos la muerte de Billy, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí quedan como que en el aire, ¿no? No sabemos realmente qué pasó y a lo mejor la serie hubiera tenido una, por decirlo de cierta manera, una muchísimo mejor calificación si hubieran cerrado de una mejor manera todos estos arcos argumentales, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, para no redundar demasiado, porque bueno, estamos de acuerdo de las cosas que no nos gustaron, básicamente son algunos cabos sueltos, que no se sienten como cabos que se vayan a resolver en la siguiente temporada, sino que más bien son cabos que dejaron ahí porque pues ya mataron a los personajes. Pero tal vez Hopper, aún no sabemos, yo pienso que sí está muerto, pienso que el americano es el padre de Eleven, no tanto Hopper, pero pues quién sabe. Y bueno, del 1 al 10, ¿qué calificación le das a la temporada 3 de Stranger Things? Bueno, aquí entramos un poco en el terreno de lo subjetivo. De verdad, trato de no ser subjetivo, pero a pesar de estos detalles yo le doy un 9, sobre todo por dos cosas. La número 1 es por la escena de Neverending Story. Creo que esa escena a todos nos encantó. Desde que escuché a Dustin decir la primera frase de la canción, me quedé pensando, es Neverending Story. Y cuando se le une Susie y empiezan a cantar, mi mente explotó. Esa es una razón. Y la segunda razón es algo que me rompió el corazón cuando estaba viendo la serie. Al terminar la serie se escucha de fondo Heroes, que es una canción original de David Bowie, pero sí. Pero en Stranger Things utilizan una versión que grabó Peter Gabriel. Y curiosamente, en la primera temporada, en la escena en donde supuestamente encuentran el cuerpo de Will y supuestamente lo dan por muerto, también empieza a sonar de fondo la misma versión de Heroes. Entonces, al momento de escuchar esto al final, cuando ya se van de Hawkins, me recordó mucho a esa escena de la primera temporada. Me dolió, me llegó y de verdad es un momento bastante nostálgico, pero me gustó mucho esa... bueno, que recrearan un poquito ese sentimiento que ya habíamos visto en la primera temporada. Así que por esas dos escenas sobre todo, para mí la temporada tiene un 9. Bueno, yo le doy un 8.5. La verdad le iba a dar un 8, pero igual le doy 8.5 precisamente por esa escena que comentas, que también lo iba a mencionar. Y sobre todo por Billy. Creo que una de mis cosas favoritas de la temporada, ya lo dije y lo seguiré haciendo, es Billy. Qué lástima que profundicen tanto en un personaje que se llevaron en una temporada, pero no está mal. También las muertes le dan cierto peso al argumento.
y eso es muy positivo. Aparte, pues me encantó el póster de Kill 'Em All de Metallica que tenía Billy en su cuarto. Pero bueno, esa es otra cosa. O sea, en general, Billy se me hizo un personaje muy bueno. Aparte recreó escenas de The Shining, entonces ya es como no sé, ya me tiene con eso. Se me hizo muy muy bueno. Obviamente también me gustaron las referencias a The Thing y a The Bloop por parte del Mind Flyer. De hecho, cuando vi que se deshacen los cuerpos y pasaban por debajo de la puerta, dije, oh, The Bloop. Y más que nada porque, bueno, para mí The Bloop fue una película que me gustaba mucho cuando era niño, en los 90s. Entonces me remontó rápidamente a eso. Entonces, por todas esas escenas nostálgicas, pienso que lo mejor de esta temporada obviamente fue Billy y fue el personaje de la hija de Uma Thurman, que también me cayó súper bien. Me encanta ese personaje. Sentí un poco mal por Steve. Digo, me hubiera gustado que Steve tuviera pues, a alguien, pero también de alguna manera también se siente bien que tenga una buena amiga. Entonces, pues por ese lado, creo que esos dos personajes son lo mejor que tiene la serie. Pueden llevarle incluso casi por sí solos durante varias escenas. Y nada más por eso le doy 8.5. No le doy 9 por los puntos negativos. Sí me fastidió un poco los momentos en los que se hablaba de Bob. A mí sí me fastidió muchísimo eso. Era como... Hay una escena donde... un flashback, ¿no? Sí, donde Joyce va a donde estaban antes los del MK Ultra. Como complejo. Ajá. Donde se estaba abriendo la puerta. Y tiene un flashback precisamente de Bob. Y era como de, o sea, qué hueva, ya, por favor. Ya lo vimos morir y otra vez lo tenemos que ver morir. Entiendan que ese personaje no me duele y no me va a doler. Y es la verdad, es que no me duele ni me va a doler. Entonces, fuera de esas cosas, por eso no le doy un 9. Obviamente la escena de Never Ending Story también me encantó. Es otro rollo. Me encantó ver las cosas de Day of the Dead. Me encantó ver las cosas de Back to the Future. En fin, las referencias, muy bien. La trama, muy bien. Se me hizo mucho más movida que la segunda temporada. Mucho más, Las subtramas también se me hicieron más interesantes, aunque de pronto había momentos flojos, pero en general es muchísimo muy superior a la segunda temporada. Pero sí, yo le doy un 8.5. Y ya para finalizar, ¿hay algo que quieras agregar? Sí, nada más como comentario. Precisamente algo que no lograron y que creo que ha quedado bastante claro es precisamente hacernos empatizar con el personaje de Bob en la segunda temporada al punto de que nos doliera su muerte, porque era algo que veíamos muy evidente, cosa que no sucedió en la tercera temporada con el personaje de Alexei. Creo que nadie esperábamos que se fuera a morir, nos hicieron empatizar muy rápido con este personaje y creo que a todos nos dolió mucho el momento en el que muere. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque no lo forzaron. Exactamente. O sea, simplemente nos dejaron encariñarnos con él. Y a Bob se siente tan forzado desde que sale la primera vez en la segunda temporada. Es como, tienes que amar a Bob. Tienes que amar a Bob. Todos aman a Bob. Ahora te quito a Bob. Llora por Bob. Y es como de, no va a pasar, dude. No va a pasar. Exacto, y eso es algo que no pasó con el personaje de Alexei. Él fue un personaje muy natural que en algún punto ya cuando lo vemos en la feria, cómo se estaba divirtiendo, cómo no necesitaba ser americano para divertirse. Creo que en ese momento todos empatizamos mucho con él, nos sentíamos muy a gusto con ese personaje y cuando llegan y lo matan es un momento muy doloroso. Sí, yo sí grité, fue como de ¡no! Alexei me caía muy bien. Y bueno, ya dijimos todo lo básico. Ya nada más para finalizar, ¿qué opinas de la serie, la escena post créditos? ¿Qué piensas tú que es? ¿Cuáles son tus teorías? Bueno, pues realmente la primera teoría que se me vino a la mente es, ahí está Hopper. Ya después empezamos a pensar un poquito más en la situación en la que murió Hopper y es poco probable. Puede ser que ahí esté el papá de Eleven, porque realmente tampoco sabemos si está muerto. No nos dejan muy claro en qué circunstancias murió, así que podría ser el papá de Eleven. De hecho, no está muerto. En la segunda temporada hay un personaje, no recuerdo quién, que menciona que está vivo. Entonces ya sabemos que está vivo. Yo pienso también que es el papá de Eleven. Pienso que Hopper no está muerto, pero no es el personaje que está ahí.
Pienso que Hopper, hay dos vertientes aquí. O murió por las circunstancias que veo muy poco probable que sobreviva. Y la otra es que haya saltado al Upside Down. Aunque sinceramente no veo muy lógico que saltes al Upside Down si sabes que van a cerrar la puerta. Ya saben que hay ahí, no sé. No se me hace muy lógico. Pero suponiendo que haya saltado a la puerta y se haya ido del Upside Down, pues puede que esté ahí Hopper. Que sobreviva, pues no lo sabemos. Pero el personaje que está en la escena post créditos, yo creo que es el papá de Eleven. Ya nos contarán ustedes qué es lo que piensan y qué es cuáles son sus teorías para la cuarta temporada. Y bueno, amigos, llegamos al final de esta primera edición en la que vamos a estar hablando precisamente de películas, de series, de videojuegos, de varias cosas. Esperamos que les haya gustado, que los haya entretenido y que nos acompañen en la próxima edición, así como los tops y los otros gameplays, que los sigan por favor. Ya saben, denle like al video, suscríbanse al canal, por favor, activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando estoy subiendo un video. Hay video todas las semanas. Y también compartan con sus amigos en las redes sociales. Les voy a dejar mis redes sociales durante el video y también en la caja de descripción, en la descripción del video, perdón. Y también les voy a dejar las redes de Gerardo por si lo quieren seguir, ya que no nada más le encanta las series de televisión, las películas, sino que es un melómano, sobre todo de música, tiene opiniones muy completas, muy interesantes y además de economía. Entonces, por si les interesa cualquiera de esos tópicos, les dejo sus series. Y bueno, yo soy Edward Games, les agradezco que hayan estado conmigo y me despido de ustedes. Y yo soy su amigo Castor, me despido de ustedes. Hasta pronto.